Buen día, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar con dos clases en una, porque bueno, la semana pasada fue feriado, así que tuvimos que comprimir los dos contenidos. La idea es trabajar por un lado con el tema de géneros discursivos. ¿Qué significa géneros discursivos? Bueno, ahora lo vamos a leer. Y por otra parte vamos a trabajar con lo que sería la secuencia de argumentación. ¿Qué significa argumentar? Yo les voy a hacer una breve explicación como para hacer un recorrido de esta clase. Vamos con los géneros discursivos. En la primera parte vamos a trabajar con un autor que se llama, un lingüista ruso que se llama Mikhail Bakhtin. Mikhail Bakhtin es un lingüista que trabaja con la idea de género discursivo, o sea, género quiere decir tipo o clasificación, tipo o clasificación de discurso. Entonces este autor va a explicar que, por ejemplo, dice, eh, la riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa. ¿Qué quiere decir eso? Que existen muchos tipos de texto. Por ejemplo, una receta de cocina, una receta médica, una poesía, una canción, un trabajo de investigación, o sea, todos son géneros discursivos, diferentes tipos de discurso que tienen diferentes finalidades, ¿no es cierto? Bueno, volvemos a la lectura. Dice, la riqueza y diversidad de los géneros discursivos es inmensa porque las posibilidades de la actividad humana son inagotables y porque en cada esfera de la praxis existe todo un repertorio de géneros discursivos que se diferencia y crece a medida que se desarrolla y se complica la esfera misma. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que, por ejemplo, los seres humanos somos seres sociales que trabajamos en diferentes ámbitos, en el ámbito, no sé, periodístico, en el ámbito literario, en el ámbito académico. A esos ámbitos él los va a llamar esfera de la actividad humana, ¿sí? O esfera de uso. En cada lugar de trabajo o en cada ámbito que la persona recorre, va a utilizar diferentes tipos de textos, ¿sí? Diferentes géneros discursivos. Por ejemplo, si un médico que trabaja en el ámbito de la salud, en el ámbito hospitalario, seguramente va a usar receta médica, vademecum, historia clínica. Son diferentes tipos de texto y cada uno de ellos tiene sus características. Y las características se les dicen rasgos, rasgos diferenciadores, porque ¿cómo puedo hacer yo para reconocer los rasgos que diferencian una receta médica de una historia clínica? Bien, entonces ahí vamos a hablar de rasgos internos y externos que ahora lo vamos a ir leyendo. Bueno, lo que va a decir Bakhtin es que existen muchos géneros. Todos depende de las esferas sociales en las que la gente se maneje, ¿sí? Los hablantes. Según Bakhtin, dice que existen dos tipos de géneros, los primarios y los secundarios. Por ejemplo, una receta de cocina, un mensaje de WhatsApp, un telegrama, son géneros primarios que se les dice simples, habitualmente utilizados en nuestra comunicación cotidiana. Bien, pero después están los otros que son los géneros complejos. Son aquellos que surgen en condiciones de la comunicación cultural más compleja, relativamente más desarrollada y organizada. ¿Ven? Ahí tenemos el ejemplo de el discurso periodístico. Yo, por ejemplo, si tengo un diario y abro el diario, en ese tipo de texto voy a encontrar otros, muchos diferentes tipos de texto. Por ejemplo, una noticia, una crónica, un aviso clasificado. Ahí ya tengo, digamos, diferentes géneros discursivos que cada uno tiene su particularidad. Por más que todos a veces le dicen son textos informativos, sí, la finalidad de esos textos es informar, pero su estructura no es la misma. Por ejemplo, si yo miro un aviso clasificado, no es igual que una noticia o que una crónica. Y hasta mismo dentro de la crónica y dentro de la noticia hay diferencias, que muchas veces a veces se confunden, ¿no es cierto? Pero bueno, entonces tenemos por un lado géneros primarios y por otro lado géneros complejos. ¿Está bien? Y asimismo tenemos tres características internas dentro de cada género. El tema, el estilo y la estructura. Esos tres elementos tenemos que tener en cuenta a la hora de diferenciarlos.
Bien, por ejemplo, dice, los géneros se identifican por el tema. Si, por ejemplo, un texto periodístico, el tema va a ser de actualidad. Pero si el texto es académico, el tema va a ser teórico. Bien, el estilo hace referencia al estilo verbal. Para escribir un texto periodístico, el lenguaje, el estilo verbal va a ser masivo. ¿Por qué? Porque el periodista quiere llegar a la mayor cantidad posible de lectores. Si el periodista utiliza un lenguaje que es más complicado, difícilmente pueda llegar a la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque todos no manejamos el mismo vocabulario o la misma cantidad de palabras, el mismo conocimiento. Entonces, el estilo verbal hace referencia al tipo de lenguaje. Si yo, por ejemplo, leo un texto académico, el texto académico va a presentar o puede llegar a presentar como dificultad el lenguaje, en donde me voy a encontrar con palabras que quizás no comprenda. ¿Por qué? Porque ese tipo de texto está dirigido a un lector en particular. Bien. Y finalmente tenemos la estructura. La estructura interna va a hacer referencia a lo que se llama secuencias textuales, que es lo que veníamos viendo en las clases anteriores. Dijimos que existen diferentes secuencias: la secuencia dialogal, la secuencia instruccional, la secuencia narrativa, la secuencia descriptiva, la explicativa y finalmente la argumentativa. Para nuestro caso, para esta cursada, lo que más nos interesa acá es la secuencia explicativa y la secuencia argumentativa. Ambas secuencias tienen una estructura, un formato similar. Por ejemplo, presentan un problema, lo desarrollan con una respuesta o con una explicación y presentan argumentos o explicaciones de acuerdo a cada una. Bien, que ahora igual lo vamos a ir viendo. Lo que tiene que quedar en claro acá es que para reconocer un género discursivo, entonces tenemos que tener por lo menos tres elementos que son internos: el tema del que trata, el estilo del lenguaje que tiene, si es teórico o si es académico o si es masivo, y la estructura, o sea, cuál es la secuencia englobante que predomina en ese texto que estoy leyendo. Por ejemplo, si estoy leyendo una noticia, la secuencia, va a ser seguramente narrativa. ¿Por qué? Porque la función de la noticia es narrar qué sucedió. ¿Se entiende? O lo mismo en la crónica. La crónica y la noticia tienen como secuencia principal la narración. Otro de los puntos importantes de los que habla Bakhtin es el tema de el cambio que tienen los géneros discursivos y que eso tiene que ver con el tiempo. O sea, existen textos que ya han entrado en desuso y surgen, a medida que, por ejemplo, la tecnología avanza también, otros nuevos textos, otras nuevas formas de comunicación. Por ejemplo, dice, enfatizamos que frente a las 6 secuencias textuales posibles existe un sinfín de géneros discursivos. Es más, nacen y mueren todo el tiempo, dice Bakhtin. Ahí tendré que decir es cada vez menos frecuente que, por ejemplo, leamos un diario íntimo. Perdió terreno ante el fotolog, que es un género nuevo surgido a partir de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, y dice, y ambos frente a la historia de Instagram, porque Instagram también es un género discursivo. ¿Por qué? Porque es un nuevo formato con el que la gente se comunica. Bien. Después dice, la elegía cayó en desuso ante el aviso fúnebre. Sí, también. Y los memes son masivos y hace 10 años eran impensados. En realidad había un artista que sí utilizaba imágenes y que le agregaba abajo, le agregaba una frase. Era como para mí el, ¿cómo es que se le dice? El que originó los memes en su época, ¿no? Pero bueno, digamos, hoy entendemos que un meme se constituye de una imagen, que tiene un estilo de lenguaje y que tiene una finalidad en donde el humor prevalece, por ejemplo, y que es, bueno, transmitido en diferentes ámbitos, ¿no? Sobre todo en los digitales. Van a encontrar también, que también está en el cuadernillo, un listado, un cuadro en donde tenemos diferentes géneros discursivos y diferentes ámbitos. A continuación,
podemos ver en la pantalla diferentes ámbitos periodísticos, literarios, académicos, artísticos, políticos, y al lado te dice cuál es el género discursivo. Por ejemplo, si yo tomo el literario, voy a encontrar como diferentes géneros discursivos o tipos de textos como el cuento, la poesía, la novela, la historieta, el ensayo. Y después tenemos los académicos, que son los que nos importan. La monografía, la tesis, el examen, la ponencia. Y acá es donde entra, digamos, en juego saber distinguir cómo es una monografía y cómo es un examen. O qué estructura tiene una tesis y cómo se diferencia de una ponencia. Bueno, eso lo vamos a ir aprendiendo a partir de los rasgos de los que estamos hablando, ¿no? En este cuadro aparece lo que yo les decía, que es esto. ¿Cuál es el discurso? Se le dice acá, o ámbito de circulación, si es ámbito académico o científico. ¿Quién escribe? ¿Para quién? O sea, por ejemplo, en el ámbito académico escribe un docente para sus estudiantes, puede ser una ponencia, puede ser un trabajo de investigación. También puede ser, por ejemplo, escribe un especialista para un público especializado, cuando se dan conferencias, o cuando, esto que digo, una ponencia se arma para un congreso. Bueno, ahí escribe un especialista, un investigador, que arma una ponencia como resumen de su investigación para ser presentado a un público al que le interese ese tema, que generalmente es más bien académico. Y otros casos también ocurren cuando escribe un estudiante para el docente. ¿En qué caso ocurre? Bueno, cuando el estudiante sabe que tiene que hacer un trabajo práctico, o tiene que hacer un parcial o un examen, o una monografía, un informe de lectura. Ahí también va a tener en cuenta quién es el otro y a quién va dirigido ese texto que está armando. ¿Por qué? Porque va a tener que cuidar el lenguaje, por ejemplo. Entonces ahí vas a ver que el estilo verbal que tiene que usar no es el mismo que usaría en el caso de que hablara con su familia, con sus amigos o amigas, etcétera. Asimismo, dice, ¿dónde se publica? Bueno, este también es un rasgo externo, se le dice. Porque, por ejemplo, yo digo, bueno, la ponencia la publicaron en una revista académica, porque el tema es vinculado a un saber científico, ¿sí? En cambio, si yo digo, bueno, por ejemplo, si miramos el cuadro, ¿no? Digo, un nivel más científico o más periodístico también puede pasar, que acá por ahí faltaría, pero creo que en el cuadernillo está. Tenemos un nivel más que sería cuando un experto escribe para otro experto en un trabajo de investigación, entonces ahí publica en un instituto o un laboratorio de investigación y el tema va a ser más específico, más vinculado al saber científico, con un lenguaje, o acá le dice estilo, con un lenguaje o estilo verbal altamente teórico. Bien, fíjense en que en el académico el lenguaje es especializado, no deja de serlo, pero el otro es altamente teórico, con lo cual cuando tenemos un lenguaje complejo, no todos los lectores están incluidos como destinatarios. Bien. Las estructuras van a variar. Acá quiero que presten atención en estas dos columnas. Tenemos estructura, que es estructura interna, que hace referencia a la secuencia que engloba el texto, y el género. Bien. La última columna son los géneros, los tipos de texto. Por ejemplo, si yo digo, tomo un manual, como el manual que tienen ustedes de la carrera, ¿no? Tomo un manual. El manual tiene una estructura explicativa. ¿Por qué? Porque la finalidad es explicar saberes. Bien. Y además a veces también puede tener partes de descripciones y puede tener partes de instrucción, donde uno tiene que hacer una consigna o tiene que seguir un paso a paso. El informe de lectura, que nosotros después vamos a ir teniendo en cuenta para hacer el parcial, el informe de lectura también tiene una parte explicativa. Algunos informes son solamente explicativos o descriptivos y otros tienen las dos partes. Por ejemplo, tienen una parte explicativa y una parte argumentativa. Bien. El artículo de opinión, acá tendría que estar más abajo. ¿Por qué? Porque el artículo de opinión tiene más estructura argumentativa que explicativa. ¿Por qué? Porque la función es persuadir al que lo está leyendo. Lo mismo que el ensayo, ¿ven?
El ensayo también. El ensayo tiene un híbrido. Híbrido quiere decir que mezcla diferentes secuencias. Pero finalmente la secuencia que prevalece o la secuencia englobante sería la argumentación. Después tenemos la respuesta de parcial. Cuando hacemos un parcial o un trabajo práctico, también tenemos que prestar atención a cómo armamos esa respuesta. ¿Bien? Y siempre teniendo en cuenta cuál es la consigna que se pidió. ¿Por qué? Porque no es lo mismo definir un concepto que explicar una situación. Si a mí me dice defina el concepto tal, yo lo que tengo que hacer es armar una definición. Pero si me dice enumere qué sucedió en tal momento, bueno, ahí lo que tengo que hacer es ir nombrando diferentes momentos. Entonces, la respuesta de parcial como género discursivo también es importante. Y generalmente pueden ser explicativas. ¿Por qué? Porque yo tengo que explicar y demostrar un saber. Bien. Después tenemos que tienen una estructura más de argumentación, los géneros como informes, reseñas, monografías, ensayo y tesis. Nosotros vamos a ver cuál de estos vamos a elegir. Seguramente sea una reseña para el trabajo final. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta cómo se arma una reseña crítica. Por ejemplo, si yo tengo un libro, ¿cómo armo esa reseña? O si miro una película, bueno, ¿cómo se arma? ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo empiezo? ¿Cuál es la extensión? ¿Qué lenguaje voy a usar? Lo mismo una monografía. La monografía es un poco más extensa, son 12 páginas como mínimo. Como mínimo. Tiene un orden, tiene un análisis, tiene una conclusión, unos objetivos, una hipótesis. Bueno, todos esos elementos hacen a la estructura, bien, al formato del género y también a la finalidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo hago una reseña de crítica y vi una obra de teatro, eh, esa reseña va a tratar o va a tener como finalidad tratar de persuadir al que la lea. Yo quiero con mi texto persuadir de mi idea al otro que me está leyendo. Bueno, entonces ahí la estructura va a estar más relacionada con la parte de argumentación. Bueno, hasta acá vemos esta parte de géneros discursivos.